con dos personajes de alto relieve durante el kirchnerato. Uno, Cristóbal López, y el otro, Ricardo Echegaray, el titular de la FIP. Ignacio Otero tiene las novedades del día con respecto a estos personajes. El fiscal Policita realmente trabó un embargo millonario, multimillonario, sobre los bienes de Fabián de Sousa, Cristóbal López y también Ricardo Echegaray, porque es la causa que investiga la evasión de más de 8.000 millones de pesos a la FIP. Un dato al margen de todo esto. Hace poco, hace unos días, la semana pasada, se había conocido la intervención de OL Combustibles. Sí, claro. Bueno, ahí también saltó que no siguieron pagando no pagaron ese nunca. impuesto. No pagaron nunca, o sea que ni siquiera esa causa les movió un pelo. Me acuerdo que hubo una declaración, me parece que de Fabián de Sousa, que dijo, ¿y qué tiene de malo eso, que no pagamos para comprar empresas? Es un disparate, pero absoluto. Recordemos que lo que tiene como hipótesis la justicia es que, utilizando contactos políticos respecto a lo que tiene que ver con lo que era la buena relación de Cristóbal López y de Fabián de Sousa con el gobierno kirchnerista, lo que hicieron fue aprovechar esos beneficios para evadir y así reinvertir en sus empresas y poder lograr un beneficio por sobre muchos de los empresarios que sí estaban tributando, ¿no? Para ser exactos, el número del embargo son 17.042.509.692 pesos. Es decir, 17.000 millones de pesos. Es el número total. Cuesta decirla la cifra. Más de 17.000, o sea, 17.042 millones de pesos. Ahí está, esa es la cifra correcta, ¿sí? Claro, después siguen 509.692 pesos, pero teniendo los que están adelante, es el redondeo. No hace mucho. Totalmente. Ahora... No, esto es entre los tres. Entre los tres. Claro, porque... No, Fabián de Sousa está incluido también. Está incluido, tenemos, claro. En total, estamos hablando, como para que tengan noción de la cantidad de bienes, 70 inmuebles. Sí. 1.266 autos. 1.200. Equivale de embargo, no es que Porque, los tenga. a ver, también acá entra la maquinaria. Claro, claro. Entonces, bueno, ahí obviamente se eleva. Ya de por sí hay muchos autos, pero bueno, también estamos hablando de una empresa de combustibles en donde la maquinaria y el transporte realmente es algo que forma parte del capital de la empresa. 4 embarcaciones y también 5 aeronaves. Hay un tema con la casa de Echegaray en Tigre, porque Echegaray la famosa casa de Echegaray en Tigre. la había puesto como bien de familia, sí, claro, para protegerla. Entonces ahí también está, bueno, el fiscal federal Gerardo Policita también viendo qué es lo que sucede con esto. Hay un párrafo del dictamen que dice que el listado podría ser ampliado o completado más adelante. O sea que estos números que estamos dando hoy pueden engrosarse más adelante. Y hay algo que es interesante, que habla del secuestro de estos bienes. Es decir, Policita se fundamenta en el artículo 221 del Código Penal, en donde lo que él argumenta es que para que no pierda el valor de mercado y no haya un daño para el común de la sociedad, estos bienes tienen que ser embargados. Sobre todo recordando... Pero interesante el punto. Es muy interesante, sobre todo recordando que Cristóbal López y Fabián de Sousa están presos por haber querido liquidar sus bienes, ya que, recuerden que terminan presos porque él pide la autorización para liquidar bienes y acciones de Indalo. Claro. Sí. Le dicen que no, y después presenta un escrito diciendo ya lo hice. Sí, sí, claro, exacto. ¿Qué pasó después de eso? Fue preso. Bueno, además con el otro elemento que se ha sabido que efectivamente los que decían que Rosberg era un testaferro tenían razón, porque se encontraron los cheques que le pagaba el mismo Cristóbal López a él, ¿no es cierto? Entonces directamente lo que está haciendo la justicia con esto es, bueno, evitar que liquiden estos bienes. También se supo en el último mes o 3 semanas, si la memoria no me falla, que había recibido ofertas Indalo por ciertos bienes, dentro de los cuales estaban las aeronaves. Sí, claro. Había recibido ofertas. A lo que la justicia dijo, sí, pueden recibir todas las ofertas que quieran, pero la única forma que puedan llegar a vender eso es que la FIP le diga a la justicia, bueno, nosotros vemos en la venta de ese inmueble o de esa aeronave o de ese activo la intención de pagar la deuda. Así es. Solamente ahí podrían haberlo hecho. Bueno, entonces, en función de todo esto es que se dicta precisamente el embargo con secuestro, que no es un detalle menor. Importante, hay 2 cosas para decir, porque viste, Ignacio, que en las últimas 48 horas circuló muy fuerte que venía la liberación de Cristóbal López y de Fabián de Sousa.
Esto parece que va en sentido contrario, ¿no? Sí. Primer punto. Y el otro punto, que por supuesto a nosotros siempre nos preocupa, es que ahí trabaja gente, ¿no? Sí. Los colegas que trabajan en todo el grupo de medios, del grupo Índaro, que por supuesto la están pasando muy mal. Sí, desde hace mucho y vienen teniendo muchos problemas. De hecho, en los canales de Cristóbal López hubo medidas de fuerza porque no cobran los sueldos. Realmente es una situación muy dramática para todas las familias que viven de los empleos precisamente en las Esa es una empresas de verdadera Cristóbal. desgracia. Sí, somos solidarios con todos, sobre todo con los colegas que trabajan allí. Y los de hoy, porque hoy trabajan muchísimas personas. La verdad que es una situación dramática, ¿no? Muy dramática. También algo que tiene que ver con lo que es este cambio de paradigma o esta incorporación al paradigma de la justicia respecto de los bienes que se viene viendo. Si bien Policita es un fiscal que ya ha tenido una historia de poner la mirada en los bienes, que básicamente es lo que motiva a toda organización delictiva. Básicamente el garantizar el disfrute es tener ese bien, garantiza el disfrute mediante las operaciones de lavado. Es decir, el bien en sí es prácticamente el motivo, la plata y todo, para cualquier organización delictiva. Bueno, en el caso de Gerardo Policita, como decía antes, ya ha tenido un historial en donde ha puesto el ojo sobre eso. Pero también en la justicia, ¿no? Hay que también recordar que en la Argentina se está incorporando este paradigma de atacar precisamente a los bienes, algo que se ignoró por mucho tiempo. Claro. Por ejemplo, en la acordada de la Corte Suprema, ¿no? De esta semana, en donde sienta un precedente y prácticamente una manera de actuar respecto de los juzgados de competencia federal que quieran y que deben quedarse con los bienes de las organizaciones criminales, ya sea de corrupción o narcocriminales, para después dárselas a entidades de bienes común. Es decir, que esos bienes que generaron las organizaciones criminales vuelvan al Estado y que el Estado se haga precisamente de esos activos. Eso es muy importante. Algo de eso ya ocurrió, tanto con la valija de Antonini Wilson, viste que los dólares, y también con, bueno, algunos de los bienes de Lázaro Báez que han sido destinados al Estado para distintos menesteres de la función. El yate de Jaime. El yate de Jaime. No, también hay provincias que, hay que decirlo esto, han sentado precedentes respecto a también la confiscación de bienes y a la extinción de dominio, como Santa Fe, con el caso de los bienes de los monos, sí, señor. La mansión, los autos y demás. La Corte Suprema de Santa Fe los volvió y los restauró al Estado. Y también en Corrientes, sobre todo con distintos activos del operativo Zapucay, ¿no? De Itatí, y también con un caso de unos terrenos en donde aterrizaban narcoaviones, que también se quedó con los terrenos el Estado y bueno, y también con todos los activos de Itatí, ¿no? Algunas de las provincias que han ido marcando un poco la punta de lanza respecto a este tema. Perfecto. Imagínense si devuelven todo lo que se robó, ¿no? Mamita, ¿eh? Lo que sería para la Argentina. Ignacio, gracias.